¿Cómo están? Buen lunes y buen inicio de semana, la última de este mes de febrero. Seguimos aquí en la UNAM Responde dando seguimiento a lo que ocurre con esta pandemia que ha cambiado de muchas maneras nuestra forma de vivir, de relacionarnos, pero también de cuidarnos. Y bueno, tal como lo anunciaron hace algunos días las autoridades de nuestro país a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, este fin de semana llegaron a nuestro país las primeras 200,000 dosis de la vacuna de Sinovac desde China. Esta entrega forma parte de un acuerdo en donde se estarán comprando alrededor de 10 millones de vacunas que estarán llegando durante las próximas semanas a nuestro país. Este primer lote que llegó, insisto, este fin de semana, está siendo aplicado a partir de este lunes en la delegación, no es la delegación, es el municipio de Ecatepec, que es uno de los más poblados de nuestro país. Bueno, así se estará dando seguimiento a la Estrategia Nacional de Vacunación. Y bueno, también este fin de semana el doctor Hugo López-Gatell dio a conocer que está positivo por COVID-19 y que estará trabajando desde casa, por supuesto, atento a esta Estrategia Nacional de Vacunación. Y con respecto a las dudas que surgen sobre este tema, como cada lunes, el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad hoy nos habla sobre la protección y sobre los cuidados que debemos tener si es que ya recibimos la vacuna contra COVID-19. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Tenemos dos preguntas muy interesantes de nuestro público. ¿Cuánto tiempo una persona que se ha vacunado necesita para estar protegida? ¿Y las personas vacunadas ya no tienen que seguir las medidas de protección? Bueno, todas las vacunas que están aprobadas hasta ahora requieren de 2 dosis. En la primera dosis se genera una estimulación del sistema inmunológico y se genera una respuesta de anticuerpos en aproximadamente 2 semanas. La protección completa se obtiene después de la segunda dosis, alrededor de 2 o 3 semanas después. Por tanto, una persona tiene protección completa alrededor de 3 semanas después de su segunda dosis. Los ensayos clínicos de fase 3 nos demuestran que estas vacunas son muy efectivas para la protección de la enfermedad. Las personas vacunadas no adquirirán la COVID-19. Pero estos estudios no nos dicen nada de si las vacunas pueden proteger contra la infección o que si las personas vacunadas aún puedan estar infectadas y transmitir el virus. Por lo tanto, mientras no haya muchas personas vacunadas, es importante que todos, vacunados o no, sigamos las medidas de prevención de la infección. Esto es, hay que seguir manteniendo una sana distancia en todo momento. Seguir usando el cubrebocas en forma correcta y constante. Lavarnos las manos con frecuencia y, sobre todo, evitar reuniones en espacios cerrados. Si todos seguimos estas recomendaciones, muy pronto, con ayuda de las vacunas, veremos mejorías en el desarrollo de esta pandemia. Mientras tanto, cuídense mucho. Muchas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Y bueno, ante el alto número de personas contagiadas que están siendo atendidas en casa, ya sea por decisión propia, porque la misma enfermedad no lo requiere o incluso por la saturación de hospitales, es importante hablar de otras problemáticas que se presentan además de la enfermedad al interior de los hogares y que tiene que ver, sí, con usos y costumbres quizá, pero también con desempleo y hacinamiento. De esto estaremos platicando hoy desde el trabajo social con nuestra invitada, la doctora Kenia Sánchez Cepeda, quien es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Kenia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde. Hola Rosa, gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por hablar de estos temas que son muy importantes, como ya lo estás mencionando en la introducción. Y tenemos mucho de qué platicar, así es que empecemos por lo más importante. Durante estos meses hemos hablado ampliamente de la importancia de tener cuidados de prevención en espacios públicos y quizá no ha sido el mismo interés para lo que sucede al interior de las familias. Kenia, ¿cómo se aborda este tema considerando cuestiones culturales y sociales y qué es lo que ocasiona que se den contagios múltiples al interior de las familias y de los hogares?
Sí, gracias, Rosa. Como ya bien tú lo has mencionado, se pensaría, e incluso ahorita con la cápsula del doctor, ¿no? El llamado constante que hemos estado haciendo o escuchando es a las no fiestas, no reuniones. Pero existe otra realidad que se está agudizando, que sí se empezó a dar a partir del primer pico de contagio, particularmente hablo de las ciudades más densificadas, en el caso de la Ciudad de México, a partir del desempleo. Este proceso tiene que ver con que hay un problema, obviamente, de provisión y en cuanto al arrendamiento o la renta de espacios, ¿no? Yo creo que para todas y todos, y no me dejarán mentir, cuando estamos caminando, cuando tenemos que salir por algo, vemos constantemente anuncios de se renta, se vende, a diferencia de pues en el 2019, ¿verdad? Hay una explotación, digamos, de anuncios de se vende y se renta, y a la par de eso hay un fenómeno que está existiendo en cuanto a que se están juntando familias no tan grandes, no extendidas, digamos, las típicas familias nucleares de dos, de 3 a 4 integrantes, pero que se juntan para unir esfuerzos salariales y poder rentar un solo espacio, dado que alguien de la familia se quedó sin empleo, que no pueden seguir sustentando, o sea, ya digamos está la decisión entre comer o seguir rentando un espacio, y entonces se juntan los esfuerzos salariales de 2 proveedurías o 3 proveedurías para poder rentar espacios. A veces esas estrategias no son digamos, arrendamientos que busquen arrendar un espacio grande, una casa, sino que por la cuestión también del desempleo, de la baja de los salarios, que a muchos trabajadores, aunque les mantuvieron su salario, o por ejemplo en el caso de quienes ejercen el servicio de meseras, de meseros, ¿no? Que vieron reducidos sus ingresos a partir de que no hay propinas, que no hay este tipo de entradas de financieras, monetarias, pues están buscando rentar espacios pequeños, lo cual pues hace que estemos viendo una configuración de neohacinamiento, si se le puede decir, o rehacinamiento en espacios chicos y donde están cohabitando más personas. Y esto tiene que ver con, obviamente, a la par de la crisis pandémica por el virus, pues también la crisis generada, la crisis económica, ¿no? Generada a partir de la pandemia. Kenia, vamos, todas estas problemáticas, el desempleo, este llamado neohacinamiento, es el resultado, o vamos, la forma en la que solucionan distintas problemáticas al interior de las familias, principalmente, hay que decirlo, de bajos recursos y, como bien dices, en zonas altamente densificadas y que viven pues en situaciones de vulnerabilidad. Ya era una situación constante aún antes de la pandemia. ¿Qué decir con respecto a esto? Lo mencionaste brevemente, a las causas. No se trata solamente de una irresponsabilidad por cuestión de reuniones familiares, por cuestiones de fiestas, tiene que ver, es el resultado de esta necesidad. ¿Qué lugar ocupan, por ejemplo, las creencias, los usos y costumbres de estas familias? Sí, Rosa, gracias por esta pregunta, porque de hecho es algo que agradecía mucho, lo comentábamos previamente en este diálogo interdisciplinario necesario, ¿no? A veces estamos responsabilizando o inclusive, ¿no? Como lo hemos visto en Internet, en las redes sociales, se culpabiliza, se responsabiliza, pensamos que todo es negligencia de las familias, venimos de una etapa muy fuerte de contagios, ¿no? En el que se habla de manera simultánea, por supuesto, la etapa de las fiestas de Navidad y fin de año como una única razón para entender cómo es que se empiezan a incrementar estos contagios intradomiciliarios. Y bueno, aquí estamos hablando de otro fenómeno, de otro proceso que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, aquí en términos de usos y costumbres, respecto a este fenómeno en concreto, ya también lo hablábamos anteriormente, a veces resulta difícil
para las personas llegar a donde cohabitan y seguir usando el cubrebocas, por ejemplo, ventilar los espacios, que ha sido una cuestión, un llamamiento que se hizo al principio, sobre todo en espacios laborales, pero que creo que estamos dejando de ver en estas realidades que se están viendo de neohacinamiento. Y ahí, por supuesto, la higiene y demás, que me parece que eso ha podido quizá entrar en el chip de la gente, de las personas, de las familias, pero que obviamente por más limpieza, por demás, digamos, consideraciones que se tengan en cuestión de superficies y demás, pues estamos hablando de que pueden llegar a vivir 8, 9, 7 personas en un espacio muy reducido, en un departamento de interés social, ¿no? Y ahí es importante, por supuesto, seguir insistiendo en que el uso del cubrebocas no es una magia, no es un milagro, como ya bien se ha explicado desde la ciencia, pero reduce los riesgos, ¿no? Es muy importante que las familias, que las personas entiendan esta parte de reducción de riesgos, ¿no? No estamos hablando de milagros, de panaceas, pero que sí es importante que en ciertas acciones de la vida cotidiana, ellas y ellos pueden reducir los riesgos para evitar dramas y tragedias que, como también lo hemos visto en el estudio, pues se dan, ¿no? También aquí hay una cuestión en términos de los usos y creencias, como bien lo comentas. Por otro lado, a la par de estas realidades, pues también tenemos reducido la posibilidad de presencia o de uso de los espacios públicos. Y en este sentido, bajo este fenómeno, es muy importante que se empiece a, por lo menos, a analizar o a discutir, a hablar sobre la posibilidad de ir recuperando el uso, la presencia en los espacios públicos, inclusive para diversificar los tiempos de cohabitación y de convivencia que se pueden estar presentando en un solo espacio, ¿no? Ya, como bien tú dices, el fenómeno del hacinamiento ya venía con procesos muy acentuados en ciudades como la Ciudad de México, pero que bajo este contexto de pandemia creo que es importante que hablemos de esa diversificación en donde también la presencia del uso del espacio público pueda ser de utilidad y pueda ser benéfico para las familias y las personas. Y hablar de estas realidades porque, pues, al menos en nuestro país y en otros países de Latinoamérica, hay muchísimas personas, miles de familias que por la situación económica no pudieron seguir todas estas medidas, no pudieron quedarse en casa, como lo dijimos, insisto, al principio, cuando comenzamos este programa hace ya casi un año. Kenia, toda esta información que nos estás dando no es solamente una opinión, está basado en un estudio que se da desde las ciencias sociales y que tiene como tema central las familias rotas. Platícanos un poquito de la metodología y del alcance de esta investigación. Sí, gracias, Rosa. Efectivamente, esta investigación la realizo en mi calidad, digamos, de mi papel de investigación dentro de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y es un estudio que está basado en el método de estudio de casos y en el cual me concentré en otro fenómeno, ¿no? Esto que se está presentando de los fallecimientos familiares múltiples y simultáneos, que es donde están falleciendo 3, 4, 5, hasta 7 integrantes de una sola familia en un plazo de tiempo muy corto. Por supuesto, aquí hay obviamente investigaciones desde la medicina, desde la clínica, que apuntalan razones muy específicas, pero que para el caso de las ciencias sociales también habría otros factores que atender. Uno de estos es pues también el incremento de los contagios intradomiciliarios, y no solamente por razones incluso de las necesidades laborales de alguien que no se puede quedar en casa,
o por cuestiones de negligencia sociocultural, de negligencia sobre fiestas y reuniones, ¿no? Sino que tiene que ver con este fenómeno que hemos ubicado y que también ahí hay otro fenómeno que ya han hablado algunas compañeras sobre esto, que es la situación de la violencia familiar. Muchos lugares, muchas personas, sobre todo madres, hijas, tuvieron que regresar a la casa de sus padres o de sus madres o de ambos, y estas casas fungieron como refugios temporales, digo, eran refugios familiares temporales. No solamente llegaron las hijas, sino que llegaron hijas con sus hijos, con sus hijas, ¿no? Y eso pues también incrementó el nivel de personas que viven en un solo espacio. Entonces, bueno, este estudio se basó primero en identificar cuáles eran las razones de estos fallecimientos familiares múltiples simultáneos, también con un enfoque de derechos humanos, un poco también un análisis crítico sobre la política pública de salud en la región de las Américas, porque he de decir que estos fenómenos se están presentando, como tú bien lo decías, en países que tenemos condiciones previas difíciles en cuanto a la economía y en cuanto al acceso a derechos, y a partir de ahí y de una diversificación de prácticas metodológicas, a partir de trabajo de campo directo, a través de procesos de acompañamiento que he tenido la oportunidad inclusive de poder conocer en otros países, y también a partir de documentación periodística, es que puedo rescatar y apuntalar estos hallazgos de los que estoy comentando. Exactamente, se trata de puntos en común de familias que están ubicados en distintas partes del territorio, como bien nos dice, de nuestro continente. Kenia, estas situaciones de vulnerabilidad ya se vienen arrastrando, se complican ante la emergencia de los contagios múltiples intrafamiliares. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de cómo entonces impacta esto en las cuestiones familiares, en las cuestiones sociales, en un mediano y largo plazo. Sí, definitivamente nos esperan grandes retos, no solamente en la cuestión económica, Rosa, es yo lo percibo así como trabajadora social, nos viene un gran reto en términos de acompañamiento familiar, en términos de restitución del tejido también, que ya, como bien tú lo comentas, ya estaba roto por algunas cuestiones socioeconómicas o de violencia también. Y pues nos vienen también los retos en cuanto a la salud psicoafectiva, psicoemocional, la salud mental de las personas. Ya bastantes estudios desde la sociología también habían apuntalado la dificultad o las dificultades de vivir en una condición de hacinamiento en las personas o en lugares, zonas también y territorios que carecen de los servicios públicos básicos, ¿no? Y aquí inclusive hablábamos de un tema muy específico, el de la salud, el de accesibilidad a servicios de salud de emergencia. Hay lugares que tienen a una hora y media, el lugar aquí, estoy hablando de la Ciudad de México, no estoy hablando de provincia, no estoy hablando de poblados fuera en el país, sino dentro de la Ciudad de México hay colonias, hay zonas, hay pueblos originarios, hay territorios que tienen a una hora y media el servicio más cercano de urgencias de salud, ¿no? Sí, claro. Aquí también regreso un poquito al tema de los usos y creencias. Mucha gente prefiere estar en sus casas, puesto que no tiene confianza en la atención. Es decir, hay una percepción de la calidad de los servicios de salud que se viene arrastrando de muchísimo tiempo y que, bueno, eso obedece, por supuesto, a todo lo que también ya se ha develado en cuanto a la precarización de la infraestructura, pero también de todo el saqueo, ¿no? Digamos, sí, de la claro. financiación de recursos que hay en la política de salud. Entonces nos esperan grandes retos a nivel macropolítica, digamos, Rosa, pero también a nivel micro,
porque los Esto quisiera que me ayudaras para terminar, porque nos quedan muy poquitos segunditos, Kenia, por eso te interrumpo. Con todos estos estudios, con estos parámetros que se unifican en distintos territorios, ¿cuáles son las alternativas, las posibilidades o las recomendaciones que se hace desde el trabajo social, desde las ciencias sociales, para darle posibilidades de un poquito de equidad a estas familias de bajos recursos? Sí, mira, primero, pues ya lo decía yo, apuntalar un poquito, ir retomando la discusión acerca de la apertura de los espacios públicos, la promoción también del uso del espacio público como una alternativa para ir reduciendo los espacios de los tiempos, digamos, de cohabitación y poder un poco liberar el espacio y ventilar los espacios, digamos, reducir los riesgos en estos departamentos, en estos espacios muy pequeños en donde se están concentrando 2 familias o 3 familias a veces que están viviendo en un solo espacio. La otra cuestión es poder de alguna manera tomar los procesos de acompañamiento familiar como una alternativa seria y como una alternativa dentro de la política pública, no solamente asistencial, no es un tema solamente de transferencias monetarias, sino también considerar la posibilidad de acompañamiento familiar, de procesos de acompañamiento familiar que puedan ir apoyando a las familias que tienen el fenómeno de los fallecimientos familiares múltiples y simultáneos, pero también a estas familias que han tenido que cambiar espacio, rutina, sí, claro, modo de una reconfiguración completa de las personas, de las familias y de las comunidades que tendrán, como bien nos decías, un impacto a corto, a mediano y a largo plazo. Kenia, muchísimas gracias. Kenia Sánchez Cepeda, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, por mostrarnos los resultados de este trabajo de investigación donde pues nos introducen un poquito a estas familias rotas por contagios con COVID-19, pero también por otras realidades que ya se venían arrastrando en nuestro país. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Rosa, y no se olviden de usar su cubrebocas, inclusive dentro de casa en estas familias. Exactamente, ahí está la recomendación desde las ciencias sociales, porque es importante disminuir los contagios intrafamiliares, los contagios múltiples que afectan, ya lo veíamos y ya lo escuchábamos de muchísimas maneras, a las familias y a las comunidades. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Hoy es lunes de Si Leo No Me Encierro, por supuesto, está comenzando ya la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. De esto y más nos habla enseguida Anel en Si Leo No Me Encierro. Hola, bienvenidos a este espacio para la literatura y el fomento a la lectura. Estamos en plena Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería en esta edición 42 virtual, desde luego. El viernes 26 de febrero lo invito a la presentación de Inventario de las Cosas Perdidas, un libro de poemas de Yaroslavi Bañuelos, una autora fresca y joven de Baja California. Participan Elisa Díaz Castelo, Armando Salgado, la autora, y Carmina Estrada como moderadora. La transmisión va a ser a través del sitio web de la propia feria y del Facebook Live de Literatura UNAM. Les voy a dejar una probadita de su poema Destapa la felicidad. He bebido 2 Coca-Cola al día desde los 11 años. Eso da un total de 14.700 botellas vacías de refresco o 9.860 litros de edulcorantes artificiales. En casa, mi padre no tomaba Coca-Cola ni sonreía gratis. Papá acarreaba a sus labios frascos de etanol o bocados de ceniza, destripaba con sus botas militares a los gatos recién nacidos y dibujaba tulipanes morados en las mejillas de mamá. El periódico de poesía publica esta semana la primera entrega de la serie de rescates que Antonio Saborit va a coordinar a propósito de México 500. En este caso, han subido Jicoténcatl, escrito en 1868 por el autor cubano Gabriel de la Concepción Valdés, alias Plácido. En su presentación, lo que hace Saborit es rastrear el interés que la conquista de México suscitó en la lírica y la narrativa cubana del siglo XIX. No se lo pierda. Y Caballo Fantasma y Libro de Hallazgos son los libros de la oaxaqueña Karina Sosa y de la colombiana Jessica Chiquillo, respectivamente, quienes participan en el ciclo Diálogos temáticos entre escritoras noveles. Ambas autoras conversarán acerca de los inicios de una carrera literaria. Así que nos vemos en la transmisión de Facebook Live de la propia Cátedra Carlos Fuentes el miércoles 24 de febrero a las 5:30 de la tarde. Yo lo veo el próximo lunes con más recomendaciones y recuerde, si leo, no me encierro.
Nos vemos el próximo lunes y bueno, ante la realidad que se ha vivido durante las últimas semanas en distintos estados o en distintas localidades de nuestro país sobre la escasez de oxígeno, pues aquí en la ciudad, por ejemplo en la Ciudad de México y en el Estado de México, Grupo Infra decidió abrir en el centro de recarga más grande del país con una capacidad de llenado de hasta 60 tanques por hora. Este servicio lo está brindando de forma gratuita a las personas que así lo requieran y pueden acudir a la sala de armas. Está ubicada en Ciudad Deportiva, en la puerta 7, esto en un horario de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Hay este servicio gratuito para todas las personas que requieran un tanque de oxígeno de forma gratuita. Y bueno, con esto terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recuerden que seguimos leyéndolos a través de nuestras redes sociales y recuerden que tenemos una cita mañana aquí a las 2:30 de la tarde por TV UNAM.